A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados en el ámbito tributario, financiero, laboral, societario. Y como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en el Ecuador. El día de hoy tengo la oportunidad de contar con un especialista en el área tributaria con vasta experiencia, mi querido amigo, el doctor Rodrigo Godoy. El tema que vamos a abordar es un tema interesantísimo sobre los aspectos legales y los derechos que tenemos, pues, los contribuyentes como tal. Estimado Rodrigo, bienvenido a Tributación de hoy. He tenido la oportunidad de escuchar mucho de la experiencia que tú tienes en estos temas de gran importancia para nuestra profesión y sobre todo en el ámbito tributario como tal. Y queremos el día de hoy comenzar hablando de un tema que nos había llamado la atención, un tema legal. ¿Qué es la casación? He escuchado a varios especialistas hablar sobre el tema de la casación y en qué momento o en qué tema, hablemos en el ámbito legal, se produce eso. Bienvenido a Tributación de hoy, estimado Rodrigo, y gracias por estar en nuestra casa. Muchísimas gracias, Cris. Es un gusto, de hecho, poder tener este conversatorio contigo, un tema que es realmente muy importante. Desde el punto de vista profesional, he tenido la oportunidad de participar en varios procesos de casación en materia tributaria y obviamente me he visto en algunas cuestiones que sí son de trascendental importancia respecto del análisis para el profesional, que obviamente acude a estas herramientas procesales, jurídico-procesales. Respecto a tu pregunta, casación significa doctrinariamente anulación. Si nos referimos estrictamente al concepto doctrinario, diríamos que a través de un recurso de casación, lo que nosotros perseguimos es la anulación de un auto o de un fallo emitido por un juzgador en forma general. ¿Sí? Ya, aquí hay algo que es importante. Cuando nosotros como contribuyentes o simplemente como personas naturales y sociedades nos encontramos a lo mejor en procesos judiciales, que quiero ver para que nuestros televidentes de una manera sencilla nos comprendan, ¿no? Nosotros tenemos como contribuyentes, como sociedades, estamos expuestos a diferentes procesos, a diferentes litigios que se puedan dar en diferentes ramas. Entonces, lo que estamos hablando es que ante una sentencia de un juzgador, tanto quiero entender por parte de la persona natural de la sociedad como del propio Estado se puede hacer esto de la casación, de lo que tú dices, esta anulación. Sí, precisamente. Tenemos una particularidad en materia tributaria respecto de que en los demás procesos judiciales o jurisdiccionales nosotros tenemos algo que se llama el doble conforme. El doble conforme es un derecho constitucional, obviamente la Constitución del Ecuador la recoge, en la que el justiciable tiene la posibilidad de acudir a una doble instancia. ¿Qué es esto de acudir a una doble instancia? Cuando nosotros tenemos un juicio, iniciamos un juicio, nosotros tenemos un juez de la materia, obviamente, dentro de la jurisdicción que le corresponda, dentro de la materia que corresponda, y a través de su resolución
En este caso, uno de los justiciables puede acceder a una doble instancia, obviamente con el recurso que corresponda. En materia tributaria tenemos una particularidad, como prácticamente el justiciador o el juez especializado en este caso es el juez distrital de lo contencioso tributario, es considerado con rango de doble instancia, es decir, es un juzgador que emite su resolución en materia tributaria sobre la cual ya no hay doble conforte por justamente tener ese rango de doble instancia. Entonces, en ese caso, la sentencia o la resolución que emita este juzgador obviamente solamente tendrá el tema de casación en Corte Nacional de Justicia. Perfecto. En términos generales hablamos que la casación es un derecho que tendríamos de ambas vías para que se revise o se anule una sentencia. Sí, en efecto, como te comentaba desde el inicio, casación significa anulación y por lo tanto a través del recurso de casación, identificando una de las causales, que vamos a conversar un poquito más adelante, perfecto, identificando una de esas causales, el recurrente casacionista tiene la posibilidad de evidenciar ante la Corte Nacional de Justicia que justamente se ha cometido un error en esa sentencia. Esos errores pueden ser de forma general errores al proceso o errores respecto de la interpretación o la aplicación de la norma jurídica. En el Ecuador, ¿de qué data tiene acá la casación como tal? La casación en materia tributaria en específico estaba recogida en el Código Tributario. Okay. Luego pasó a la Ley de Casación, en donde teníamos ciertas particularidades igual. Por ejemplo, en los términos. Los términos para interponer los recursos de casación eran diferentes. Ya. Diríamos, no una forma de discriminación, sino una forma de términos diferentes. Tanto para, en este caso, para el particular, para el actor, era de 5 días contados desde la notificación de la sentencia o desde el auto de ampliación de la sentencia. O sea, queríamos decir que cuando había una sentencia se podía hacer este acto de la casación, con un plazo de 5 días. Estaba en el Código Tributario y hoy está en el Código de Casación, en la Ley de Casación. Sí, la Ley de Casación se quedó derogada con el COGEP, con el Código Orgánico General de Perfecto, Procesos, a eso quería llegar. Y ahora la casación, en cambio, se recoge en este cuerpo normativo. Ya, este cuerpo normativo, que sí quisiera que nos podamos decir a nuestros queridos televidentes, que el COGEP, que muchas veces lo escuchamos, y sobre todo cuando somos contadores o somos empresas, o escuchamos del COGEP, y a veces no sabemos de qué se trata, pero es un código de altísima importancia en el tema justamente de estos procesos, como la casación o como un recurso de revisión o como incluso las apelaciones, si no estaría incorrecta. Sí, de hecho, como te había comentado, en materia tributaria no tenemos la vía de apelación, pero sin embargo tenemos el de casación. La casación es extremadamente formalista. Perfecto. Es extraordinario, es un recurso extraordinario, que obviamente lo que va a identificar son estos posibles errores fundamentados en una causal para que el Tribunal de Casación, con competencia que le da el Código Orgánico de la Función Judicial a las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, puedan resolver identificando primero el error y obviamente en base a ese error y la identificación precisa que debe tener el casacionista, porque es un recurso hermético, cerrado, perfecto, limitado. El único límite que tiene el recurso de casación, y esto lo ha manifestado la doctrina y la misma Corte Nacional de Justicia, ex Corte Suprema de Justicia, respecto de que el límite es el mismo que el casacionista le da en su recurso. No puede extenderse más allá. Inclusive, te comento que desde la experiencia yo tuve una sentencia de la Corte en la que me decía el Tribunal de Casación, me decía, hemos evidenciado otros errores, pero sin embargo, por no haber sido recurridos o no haber sido expresamente delimitados en el recurso, no se pronuncian, pero se pronuncian solamente sobre el límite del recurso de casación. Ya, entonces, resumiendo un poquito el tema, primero, este tema estaba en el Código Tributario, el tema del plazo, el tema de las formalidades, luego se fue a esta Ley de Casación y que todo esto fue reemplazado por el tema del COGEP. ¿Qué es el COGEP? El COGEP es un cuerpo normativo, es una codificación de normas procesales en la que se involucran no solamente los juicios contenciosos tributarios o administrativos, sino todos los procesos a los que puede acudir el particular o el Estado, dependiendo de, obviamente, quién hace ese tipo de impugnación. Entonces se refieren a múltiples procesos. En materia tributaria tenemos principalmente el proceso
de impugnación que se ventila en un procedimiento ordinario que básicamente tiene dos audiencias, una audiencia preliminar, una audiencia de juicio, y al terminar la audiencia de juicio, el juzgador en materia tributaria, que es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, emite su resolución, y la misma pues que está bajo el escrutinio de las partes, y obviamente si identificara un error dentro de esa sentencia, de ese fallo, puede interponer un recurso de casación para que la sala especializada, en este caso que es la de lo contencioso tributario, lo revise, y si el recurso está correctamente fundamentado y tiene una correcta proposición jurídica y esta está completa, obviamente el tribunal puede entrar a revisar. Ahí abrimos un candado, yo siempre me gusta referirme a ese ejemplo, abrimos un candadito al recurso, que el primero es la identificación, la fundamentación y la proposición jurídica completa. Abrimos el candado de la sentencia, y obviamente el Tribunal de Casación, que es el Tribunal de Alzada, o en este caso la sala especializada, pues puede entrar a identificar el error, verificar y obviamente anular esa sentencia, y dependiendo de lo que corresponde y la causal invocada, puede anular todo el recurso y emitir una sentencia que se llama de mérito. En este caso, la sentencia de mérito es pues cuando el tribunal se embiste la facultad de poder resolver, en ese caso, el proceso y emitir una sentencia en lugar de la sentencia viciada, en este caso del tribunal. Perfecto. En términos que nos entiendan nuestros contribuyentes, es un derecho que se tiene tanto Estado como, hablemos, las personas naturales y las sociedades, para que se revise una sentencia dada por en este caso los jueces, verificando que exista motivos para que esta pueda ser revisada y a la vez anulada, y que se genere una nueva sentencia, que tú acabas de decir que es una sentencia denominada sentencia de méritos. Qué interesante. Y en materia tributaria, ¿qué particularidades tiene este recurso de casación? En materia tributaria, la particularidad, y lo que yo me he encontrado y me ha llamado mucho la atención desde hace algunos años que vengo manejando el tema de casación en materia tributaria, es justamente el no tener el doble conforme. El doble conforme significa que las decisiones, en este caso de primera y única instancia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, que está dividido en distritos, el recurso de casación obviamente es el único que existe para las sentencias o autos emitidos por este tribunal. Y realmente eso sí es una particularidad. Es una particularidad porque en ley se le da al tribunal el rango de corte superior. Ahora que claro, por supuesto, porque estás hablando que sí, definitivamente es diferente al resto, ¿no es cierto? Exacto. Entonces la sentencia del tribunal no pasa por apelación, sino que sube a conocimiento de la sala especializada en Corte Nacional. Y hasta ahí se llegó. Digamos que es la última instancia. La casación no es una instancia. Perfecto, eso es importantísimo aclarar, no es una instancia. Sí, no es una instancia, y así lo cataloga el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, que no es una tercera instancia, sino más bien una facultad extraordinaria de la justicia para poder evidenciar errores que pudiese haber cometido el juzgador de instancia, en este caso el tribunal, y que la Corte Nacional de Justicia pueda corregir ese error, anulando la sentencia, porque en esencia la casación es una demanda en contra de la sentencia. Tenemos que entender muy bien, perfectamente. Con eso creo que estamos más aterrizados. Estamos en el tema de que definitivamente es una demanda la sentencia del juzgador. En este momento vamos a hacer con un corte comercial y regresamos. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Regresamos de nuestro corte comercial. Es un tema muy interesante, mi estimado Rodrigo, porque creo que tanto el Estado tiene derecho a hacer esta casación, como lo tiene derecho también a hacer de la otra parte, pues el contribuyente, la persona natural y la sociedad. Son temas legales, pero son temas que, como nuestro programa es un tema informativo, para que nuestra teleaudiencia pueda mirar no solamente los derechos que tenemos
desde el punto de vista Estado, sino también desde el punto de vista contribuyente, y son temas que nos habían preguntado sobre lo que es la casación, y en nuestro tema de tributación de hoy queda muy claro este tema de que, como nosotros veíamos, esto no es una apelación, viene a ser una demanda, un acto juzgado, un acto de una sentencia emitida por los jueces, y que tiene pues este tema tan importante de determinarse como esta, hablemos, revisión del error que se haya producido para generar una nueva sentencia en donde pueda ser ratificación de la sentencia o, como tú dices, una sentencia de mérito, ¿no? Como tal. Sí, precisamente, y en esta parte creo que es importante identificar lo que habíamos conversado hace unos minutos respecto de que la casación debe encasillarse precisamente en una de las causales consideradas en el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos. Estas causales... y justo era la pregunta que te iba a decir, ¿cuáles son estas causales? Muchas gracias. Estas causales tienen que ver con vicios de procedimiento en sí o vicios de aplicación o interpretación de la norma jurídica considerada por el juzgador en su sentencia. La primera de las causales, por ejemplo, se refiere a vicios de errónea interpretación, aplicación indebida o falta de aplicación de normas de carácter procesal. En esta tenemos una particularidad. Ahorita lo que le estamos diciendo a nuestros televidentes es en qué caso se podría acudir a este recurso de casación. Exacto. Perfecto. Estrictamente, y considerando una de estas causales que obviamente debe de ser fundamentada y de acuerdo al artículo 267 del Código Orgánico General de Procesos, que contiene cuál es la fundamentación que debe considerar obligatoriamente el recurso de casación. Habíamos dicho que el recurso es hermético, es cerrado, es muy estricto, entonces en virtud de ello la argumentación y la fundamentación que debe considerar este recurso de casación debe ser precisa y debe demostrar, inclusive debe ir con la demostración. Por eso consideramos que la casación en sentido doctrinario es una demanda en contra de esa sentencia. Entonces, obviamente, esta demanda debe tener la consideración... una fundamentación precisa y clara. Precisa. Y la demostración, obviamente, de la causal y del hierro que el juzgador tuvo, en este caso, en la sentencia, que obviamente está lesionando un derecho subjetivo del particular o del Estado en caso de juicios contenciosos tributarios, porque siempre el demandado en este caso va a ser una administración tributaria. Pero, y a mí me parece que lo que tú acabas de decir es correcto, porque el revisar una sentencia tiene que ser un acto muy serio, muy formal y realmente establecido estrictamente en lo que la norma te establece, en este caso de los requisitos para poder llegar a este recurso de casación. ¿Qué debe contener un recurso para una adecuada fundamentación? La fundamentación del recurso de casación viene contenida en norma jurídica. Entonces, en esa parte nosotros debemos ser conscientes al momento de elaborar un recurso de casación de todos los requisitos que la ley exige. A diferencia de la ley de casación, por ejemplo, hoy se exige que el casacionista, inclusive en su recurso de casación, identifique la fecha de notificación efectiva de la sentencia. Entonces, a diferencia de la ley de casación, que obviamente la sentencia siempre va a constar dentro del proceso, pero en este caso el recurso de casación indica que uno de los requisitos sea este justamente. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer esta identificación que esté claramente y que la otra norma no te lo pedía? A ver, tenemos que considerar que la Corte Nacional de Justicia también dentro del ámbito de sus competencias ha emitido resoluciones, y una de ellas es justamente sobre los plazos o los términos, mejor dicho, para la interposición del recurso de casación. En el COGEP, hasta antes de junio del 2019, se consideraba que el recurso de casación tiene el término de proposición de 10 días contados luego de la ejecutoria de la sentencia. Es decir, tendríamos 13 días desde la notificación de la sentencia. Exactamente. Y esta misma norma indica que los 10 días, obviamente considerados desde la ejecutoria, al momento de interponer un recurso de aclaración o ampliación a esa sentencia, tenemos 10 días. Es decir, tenemos 10 días contados desde la notificación del auto que resuelve la aclaración o ampliación. Esto es muy importante para que la gente siempre esté pendiente del control de los tiempos y no tengamos un problema de que luego no nos encontremos en un habilitante para realizar el recurso como tal. Entonces, son términos que, llamamos nosotros términos fatales, términos oportunos, para Términos fatales porque si te pasas del plazo pierdes este derecho. Pierdes la oportunidad de que, obviamente, en este caso, el juzgador
de casación pueda identificar el error en la sentencia. Claro. Entonces, si nos pasamos un día, obviamente el recurso no será admitido pues, porque ha sido extemporáneo. Sigamos. ¿Y qué más se debe contener en esta fundamentación del recurso de casación? Bueno, en la fundamentación del recurso deben ir datos muy específicos y obviamente son datos que se extraen de la misma sentencia, porque habíamos dicho que es una demanda en contra de la sentencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la ubicación del juzgador, tenemos que identificar, y es un dato curioso también, tenemos que identificar no solamente el tribunal o el juzgador que emite la sentencia, sino identificar inclusive personalmente el nombre del juzgador en nuestro recurso de casación. Perfecto. Entonces es importantísimo que el casacionista, en este caso el recurrente de esta decisión judicial, identifique expresamente en su recurso inclusive el nombre del juzgador que emitió la sentencia, que está o que se está interponiendo un recurso de casación, para que ella pues pueda hacer y reúna todos los requisitos que la ley exige para que no sea inadmitida. En este caso, los conjueces, antes eran 3, ahora son 1, quienes hacen el análisis de la admisibilidad o no de ese recurso de casación. Una vez que tú presentas este recurso de casación, tienen que los jueces, una vez que revisan que esté todo contemplado conforme a la ley, la fundamentación correctamente dada, ellos generan lo que se llama una aceptación. Sí, previamente al paso del expediente o del recurso de casación, porque todos los autos se elevan a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, es decir, todo el expedientillo o expediente judicial se eleva a conocimiento de ello. Una vez presentado el recurso de casación dentro de los términos correspondientes, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario no debe hacer ningún análisis adicional, sino obviamente solamente verificar el cumplimiento de los requisitos y la oportunidad y eleva a conocimiento de la sala especializada. Antes de que ingrese ya a conocimiento del tribunal especializado, es sometido a una admisibilidad, es decir, a un examen de admisión. Para decir, ¿procede o no procede? Exacto. Y de ahí que sigue el camino o el recurso, el proceso normal. Sí. Entonces, en este caso es designado un conjuez. El conjuez hace el análisis de admisibilidad, verifica que estén cumplidos todos los requisitos que la ley exige, la fundamentación idónea para el recurso de casación, y eleva a conocimiento, en este caso, ya a la sala especializada para el pronunciamiento de fondo. Es decir, hablamos de una admisibilidad de un tema formal a un tema de fondo que sería el conocimiento y decisión. Solo para terminar, porque tribunal. mira, qué interesante este tema, yo sé que es un tema muy legal, pero es un tema en que la gente sepamos de los dos lados y nos informemos de que existen estos recursos. Solo para terminar, y de una manera muy cortita, ¿cuáles son los pasos que tenemos para interponer un recurso de casación? A pesar que nos dijiste, queremos que se vuelva a reafirmar esto. Con mucho gusto. Una vez que se notifica el auto o la sentencia, en este caso el fallo que va a ser recurrido, nosotros tenemos ya con la reforma, una reforma de junio del 2019, de hecho, 30 días para proponer el recurso, contados luego de la ejecutoria. Excelente, del auto. Ese es el plazo que queríamos hablar. Ajá. Mira, Rodrigo, creo que te vamos a invitar a muchísimos programas para hablar no solo temas legales, sino temas interesantísimos relacionados en el ámbito general tributario. Se nos ha ido el tiempo volando, quisiera que simplemente te despidas para yo poder hacer el cierre de nuestro programa. Muchísimas gracias, te agradezco, Cristina, por esta entrevista. De hecho, creo que sí requiere un poquito más de profundidad el tema, porque Totalmente. es un tema muy, muy extenso. Me pongo a tus órdenes. Muchas y encantado gracias. de poder acudir a tu llamada. Para mí ha sido importantísimo el día de hoy tener la presencia de un abogado de mucha trayectoria y sobre todo que sobre el tema de casación tiene, yo creo, el suficiente conocimiento. Es un tema muy interesante y es un tema que me lo habían pedido, sobre todo para ir mirando sobre aquellos recursos que de acuerdo a la ley se tiene derecho tanto por parte del Estado como por parte de las contribuyentes, de las personas naturales y de las sociedades. Para mí, como siempre, es un gusto el día de hoy haber participado en el tema de tributación de hoy y les espero para una próxima edición. Gracias. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748. 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.